Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Y vamos a empezar con, como no, los aranceles, y Trump van a estar presentes en gran parte de nuestras noticias. Empezamos por Stone Meyer Games, que ha decidido unirse a la demanda que hay contra Trump. Hay una demanda colectiva en la que se cuestiona que Trump pueda emitir este tipo de tarifas o aranceles sin supervisión o responsabilidad por parte de los legisladores del Congreso. Así que veremos qué pasa con esto. Vamos a seguir con Cool Mini or Not porque sabéis que últimamente está despidiendo personal, no está lanzando nuevos proyectos. Han dicho en un comunicado que saben que tienen proyectos por entregar, que no nos asustemos mucho, pero que ahora mismo se ven obligados a esta situación por la incertidumbre que hay en la economía mundial. Y vamos a seguir con los juegos de rol, porque los juegos de rol han levantado la mano y han dicho, oye, perdonar, pero a mí los aranceles no me afectan. ¿Por qué? Porque los libros están exentos de estos aranceles. Así que simplemente lo que van a tener que hacer es separar la parte que tienen de libros, o estos tomos, aventuras, libros base, bestiarios y demás, de lo que son los componentes del propio juego de rol. Y seguimos con Wizard of the Coast porque ellos han comunicado que el principio de este año 2025 están ganando dinero a expuertas y que por lo tanto a ellos los aranceles básicamente ni les van ni les vienen porque están ganando bastante dinero y no creen que les afecten tanto como para que tengan que dejar de fabricar o seguir haciendo juegos. También vamos a hablar de la editorial Hachette o Hachette. Es una editorial francesa, todos conoceréis porque tiene unos libros bastante famosos. Pues tiene una parte de juegos de mesa y lo que han decidido es comprar una editorial y distribuidora holandesa para llegar hasta Holanda. Y la que han adquirido es 999 Games. Suscríbete. En nuestra sección de juegos de mesa vamos con algo jugoso porque vamos a hablar de Assassin's Creed. Bien, Mantic Games ha decidido que va a sacar un nuevo proyecto que va a ser este juego basado en Assassin's Creed, o es un juego de mesa, en el que nos dice que será un juego competitivo de 2 a 4 jugadores donde tendremos que completar nuestros objetivos personales y también al mismo tiempo tendremos que influir en que los demás no consigan los suyos, así que vamos a ir estorbando un poco al enemigo. Este juego sabemos que va a salir por Kickstarter, pero ahora mismo no tienen una fecha definida porque están a la espera de qué va a pasar con el tema de tarifas o aranceles en Estados Unidos. En nuestra sección de crowdfunding vamos a empezar por This War of Mine, segunda edición más expansión, que está en GameFound. Este fin de semana pasado estaba un 7.088%, tenía 1.417.791 euros de los 20.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 15 de mayo a las 20 horas, las 8 de la tarde. Lo presenta Awaken Realms y el pledge más barato que tiene son 65 euros. Este juego va a venir en español. No sé si recordáis que ya salió una primera edición, fue muy conocida, así que siempre podéis echar un vistazo al juego. Es un juego cooperativo de civiles atrapados en una ciudad devastada por la guerra. ¿Qué diferencias tenemos respecto a la primera edición? Pues nos indican que hay miniaturas mejoradas, tenemos los tableros de personaje de doble capa y que también habrá una revisión de las reglas. Y vamos a seguir con Gothic A Shadow's Quest, que también está en GameFound. Este fin de semana pasado estaba a un 326%, tenía 163.337 euros de los 50.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 14 de mayo a las 15 horas, las 3 del mediodía. Lo presenta THQ Nordic y el pledge más barato que tiene es de 80 euros. Es un juego de mesa de, según indican ellos, uno de los juegos de rol más influyentes de todos los tiempos. Seremos una sombra que quiere hacerse un nombre dentro de la colonia y trae dos modos de juego. Trae tanto él solo
como el cooperativo. Y una cosa especial que vamos a contar ahora porque se viene un crowdfunding de rol. Sabéis que normalmente no solemos poner crowdfunding de rol porque suelen ser en inglés y es de difícil acceso, pero esta vez vamos a comentarlo porque nos ha parecido bastante interesante. Se llama Call of the Sea de Everheart Expedition y está en BakerKit, ¿vale? No está en Kickstarter, no está en GameFound, tenéis que ir a BakerKit. Este fin de semana pasado tenía 130.850 euros de los 9.000 que precisaba. Va a estar hasta el día 9 de mayo a las 12. Lo presenta Shadowlands Games y el pledge más barato que tiene es de 29 euros en digital. Echarle un vistazo, ¿vale? Porque trae bastante cosillas según los pledges que hay. Nos indican que es una campaña para la llamada de Cthulhu o Call of Cthulhu, la 7ª edición, y está basado en el premiado videojuego Call of the Sea. De hecho, si le echáis un vistazo a la campaña, además viene un escenario que se llama En Orillas Hostiles, que lo podéis descargar y así poderos hacer una idea de lo que viene en este crowdfunding. Y ahora, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis este vídeo. Los discípulos de Armitage